que se prepare. Genial. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Ok, Damos inicio. ok. Raúl, muchas gracias por sumarte a este ciclo de charlas interdisciplinarias, le decimos. Sí, Hemos pasado por distintas materias o asignaturas o saberes. temas. Buenísimo. Pasamos por biología, medicina, derecho, música la Música. semana pasada. Bueno, y Oh, hoy qué lindo. tocó, era como medio raro ponerle el tema, ¿no? Porque Fue muy decíamos, difícil. cuando queríamos hablar con vos claramente, pero hay una cuestión muy multidisciplinaria de tu parte, ¿no? Pues sí, Así que quedamos con sueños, pero ahí con un poco de, así de ponerle un nombre que tenga llegada. ah, Y bueno, dicho esto, ya te quiero invitar a que te presentes y nos cuentes cómo surgió todo ese recorrido interno y propio y de la vida que tenés. ¿Qué tenés para contarnos a nosotros y al público? bueno, no sé por dónde empezar, la verdad, porque mi vida empezó al revés, ¿no? Yo siempre les digo a mis compañeros de la danza, pues es que yo fui muy feliz bailando ballet, soy de las pocas excepciones en el mundo que fui feliz bailando ballet, porque lo primero que hice en mi carrera fue presentarme en el Teatro Bolshoi. Ujú. Entonces, lo que todos mis compañeros era una aspiración lejana, que para muchos estudiantes y bailarines en otros países que sí están en en el mapa del ballet, ¿no? Era una aspiración de gran estrella llegar y presentarse en un teatro como el Bolshoi, que además fue durante el periodo soviético, entonces era la gran catedral del ballet en el mundo. Y fue lo primero que hice, ¿no? La primera vez que salí de México, tenía yo 6 o 7 años de estudiar ballet. Este, eh, eh, técnicamente no era un profesional todavía. Mi primera presentación como profesional fue allí. Y de ahí en más, mi vida fue disfrutar. Y ya lo había hecho todo. ya, ya no tenía que llenar los huecos. Ya estaba. Entonces, y a partir de esa experiencia, que fue una experiencia límite en mi vida, porque eh, eh, llegué en un momento histórico que, si bien mi vida personal fue muy feliz y tuve estas experiencias extraordinarias, yo decía en la intimidad, la historia me va persiguiendo, ¿no? Porque yo salí de la Unión Soviética y vinieron los cañonazos al Kremlin y un año después se fue el final de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ¿no? Y yo llegué a Alemania para bailar en una compañía allí, que había hecho yo la audición aquí en México el día de la unificación alemana. Entonces, otra, ¿no? Mi cumpleaños, Sí, lo pa- extremadamente. mi cumpleaños, para desgracia mía, es el 20 de abril y me tocó festejarlo en Alemania ayudando a migrantes ilegales cuyo refugio había sido incendiado por los neonazis Oh, en aquel año, ¿no? Entonces salí huyendo de ahí, me fui para España, fue el peor invierno de Europa en los últimos 20 años de aquella época. El, eh, este, em, Me dio coronavirus allá, la versión número 1. O sea, miré a los ojos a la muerte por primera vez en mi vida allí en España. Afortunadamente estaba yo en todos fueron experiencias muy, muy fuertes, muy límites para un joven y además artista, ¿no? Pero al mismo tiempo tuve la de contar con unos padres extraordinarios, adelantados a su época por muchos años, por 2 generaciones por lo menos, y entonces el haber crecido en medio del amor, de la comprensión y de la visión de ellos, me hizo un joven muy, muy fuerte, muy, mm, ahora la palabra de moda, ¿no? Resiliente, o como, no sé cómo se dirá. mm. Este, La Sí, resiliencia. resiliente.
Sí, resiliencia, eso, totalmente. gracias. Y, Ujú. y todo eso lo fui capitalizando a través de primero el ballet mismo, luego la coreografía, la poesía, empecé a escribir prosa poética y finalmente me hice de una compañía y ahí Mm. con esta compañía, que era una compañía de cámara, fuimos a los lugares más increíbles, eh, eh, en lancha, atravesando lodazales, para llevar ballet a comunidades donde ni siquiera conocían la palabra ballet, Ah, ¿no? Para ellos, ballet, pues, ¿qué es eso, no? Y presentándome ante públicos totalmente vírgenes de cualquier espectáculo escénico y llevando el equipo necesario para bailar, como se dice en el ballet, comme il faut, ¿no? Como debe ser. mm, Eh, y, y, y empecé a generar ideas de hacer funciones de debate. Seguramente ustedes habrán oído hablar del triste caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 6 años aquí en México. Ellos estudiaban en una sí. normal rural. Las normales rurales fue un proyecto eh, eh, educativo para los hijos de los campesinos que tuvieran la oportunidad de formarse como maestros. Esto fue un proyecto posrevolucionario. A partir del año 65, que ocurrió el inicio de lo que se llamó aquí la Guerra Sucia, que fue el primer ataque guerrillero a un destacamento militar en el estado de Chihuahua, en el cuartel de Madera. Los que encabezaron ese intento de iniciar un movimiento revolucionario ya con carácter socialista en México en el año 65, habían sido egresados, eran maestros egresados de estas normales rurales que tienen una tradición muy grande de formación con ideas de comunistas propiamente. Este fenómeno se dio porque la Constitución de 1917 de México prefigura o dibuja un Estado socialista, Estado que jamás se ha ejercido a través del gobierno. Eh, eh, a partir del año 54 que empieza la industrialización, se pierde toda esperanza de que este Estado socialista cristalice. Ya desde el inicio de la revolución se habían firmado los tratados de Bucareli que condenaron a México al tercer mundo y en el año 88 un fraude electoral instala el neoliberalismo ya definitivamente en México. Pero estas normales rurales sobreviven y siguen produciendo maestros que luchan por la igualdad, por la justicia, por el respeto, por la inclusión, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué sigo recitando lo que sabemos nunca va a suceder en este mundo atraca, como dice el dicho Mm. mexicano? Entonces, Pasándolo un poco, sería a darle lugar a nuevas formas de aprendizaje, quizás. Podemos ir un poquito por ahí. totalmente, Este, totalmente. Y en estas nada. normales, cuando a mí a través de la Universidad Pedagógica Nacional y de las unidades de educación a distancia, contratan a mi compañía para llevar ballet a estas normales rurales, decido hacer funciones de bate, ¿no? Mm, Porque, pues como siempre en la política, ¿no? Estas normales se han ido radicalizando y al interior de ellas pues, se han hecho facciones, porque bueno, desde los tiempos de Napoleón sabemos que divide y vencerás. mm, Ahora nos han dividido entre los que usan máscara y los que no usan máscara, ¿no? Acá en la lucha libre, pues se habla de máscara contra cabellera.
Bueno, durante esta pandemia yo he enarbolado la bandera de las cabelleras. Este, Se y entiende. y en estas funciones de debate me di cuenta que es la misma historia, la misma etimología de la palabra coreografía, coreos, ¿no? Coreos quería decir en griego antiguo, bailar y cantar juntos en un espacio cerrado, ¿no? Obviamente, ¿no? Debido al cartesianismo y a los modelos educativos ya que nacieron cansados y con fecha de caducidad que no se ha respetado, esto se entiende como bailar bajo techo y entonces se llevó a un teatro, ¿no? El coreo se refiere al círculo alrededor del fuego, que después va a dar lugar en teatros griegos antiguos a la orquesta y después surge el escenario, ¿no? Después surge el esquene o escena, ¿no? Con su proscenium. Pero el coreo se refiere a cantar y bailar juntos, tomados de la mano alrededor del fuego, en un círculo cerrado, ¿no? Y curiosamente, pues la coreografía tiene una geometría que empieza por el número pi y luego continúa por el número phi. Entonces, es esta idea, ¿no? De hacer coreografías para que se conviertan en contextos de aprendizaje en medio de funciones de debate o de funciones didácticas para niños, me revolucionaron la cabeza. Entonces, em, no había danza especializada para niños en México. Estoy hablando de finales de los 80, inicios de los 90. Entonces, aquí había el primer teatro exclusivamente dedicado a la danza en América, fue la Sala Miguel Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estaba muy disgustado con el nombre que le habían puesto porque le pusieron el nombre de un escenógrafo al primer teatro exclusivamente dedicado a la danza, diseñado, construido específicamente para ello. Pero dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Será la Catedral de la Danza, habrá que presentar mi compañía allí. Nunca me dieron oportunidad porque me dedicaba yo al ballet. Y en México, pues no hay ballet y menos, ¿no? Y menos iba a entrar el ballet en medio de gobiernos neoliberales a la máxima casa de danza de la universidad y del continente. Sin embargo, después de mucho insistir, el director de danza de la UNAM me dijo, bueno, te voy a dar oportunidad en los programas para niños, pero me lo dijo así como, o sea, esto es así la trastienda, ¿no? Vete allá donde nadie te vea, allí te voy a dejar presentarte. Y me dijo, y espero que de veras hagas una obra para niños, porque todos los que se han presentado en el programa Recreo, Danza para Niños y Similares, que así tenía ese nombre, vienen y presentan sus obras y traen a sus familiares, y el teatro es un desperdicio de dinero y de energía, el que se estén presentando de esa manera, porque nosotros, le dije, mira, tranquilo, yo me dedico al ballet. Allá lo que hayas presentado, pregúntales a ellos. Y le presenté un microproyecto de un personaje que va presentando números de fragmentos de La Bella Durmiente y coreografías hechas para el personaje de la obra. Miró la hoja escrita a máquina todavía yo ni tenía computadora todavía. Y dijo, a ver, que venga. Y entonces dije, bueno, ahora se va a hincar y me va a pedir perdón y cada año me va a pedir que presente la obra, ¿no? Porque voy a hacer todo lo que he hecho en mi vida lo voy a poner en una sola obra para niños. Y entonces creé Danza para muestra un botón.
en donde un personaje que es un muñeco de trapo que vive en el teatro y que su cara está hecha con un botón, le presenta a los niños, les enseña cosas sobre el teatro, aprenden lo que son las llamadas, aprenden lo que es el telón, y les enseña los viejos cuentos que el ballet le ha regalado, ¿no? Y le regala una sorpresa que es una muñeca de trapo para él, para que él pueda bailar con ella. Y vive una aventura, porque uno de los segregados del teatro es el tramoyista, el técnico, ¿no? O sea, le aplauden al artista, viene el director, le aplauden al director, le llevan flores, ¿no? El funcionario público va y se sube y también recibe su aplauso, y nadie saca a los tramoyistas, nadie habla de ellos, que son los que hacen la magia en el teatro. Entonces, le dedico el antagonista de la obra a los tramoyistas. Y convenzo a los tramoyistas de la Sala Miguel Covarrubias que participen como actores en la obra. Y esto cambió el destino de la danza para niños, al menos en México, y después, ya presentándola en forma de video en Francia y presentándome en Cuba con mi compañía, me doy cuenta que hice algo nuevo bajo el sol. Mi maestro, ¿Cuándo? el doctor Grinder me decía, mira, a estas alturas del siglo XXI, porque estábamos en el año 2001, me dice, es muy difícil que alguien pueda crear algo nuevo bajo el sol. Y tú cada vez que abordas algo, haces algo nuevo bajo el sol. Y eso me hizo aquí clic. Dije, Mm. o sea, tengo que ir por más, tengo que ir a más. Oh, Y fue un momento bisagra, digamos. sí, Se abrió algo nuevo. fue muy importante el haber tomado ese desafío, ¿no? Porque Mm. eh, eh, y este hombre que lamentablemente murió a los pocos años de que habíamos iniciado pues propiamente una amistad de trabajo, porque se quedó asombrado, totalmente asombrado con el trabajo. Y bueno, hicimos juntos con este elenco original unas 600 funciones de esta obra en específico. La bailamos en el Teatro de la Paz, en el Amazonas, la bailamos en el Festival de Ballet de Camagüey en Cuba, y hicimos una muy hermosa gira con una orquesta que se llama Classics for Kids en California, en el condado de San Diego, que esta orquesta se forma para enseñarle la música clásica a los niños. La concertino era la concertino de la Orquesta de Los Ángeles, eh, que ahora dirige el maestro Dudamel, el maestro venezolano. Entonces tenía músicos de primerísimo nivel, y fue una gira maravillosa porque Mm. pues, éramos los mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo los mexicanos van a bailar ballet? ¿No? Y luego Tchaikovsky, o sea, mexicanos aquí, Rompiendo prejuicios. Sí, tremendo, tal cual. Y incluso, hablando de rompiendo prejuicios, ¿no? incluso la productora así, con total desconfianza, estuvo censurando la traducción, eh, y muy desconfiada de que realmente fuéramos fuera a ser un producto de calidad, al grado que en la función de prensa no invitó a todos los que tenía que invitarse al teatro. El estreno para en la función de prensa no estaba lleno, no estaba lleno el teatro. ¿No? Eh, Raúl, sí, te quiero invitar a ir un poco a la trastienda, quizás de este evento, o quizás de tu propio desarrollo personal, ¿no? Hubo en este caso, digamos, porque ahí como que nos estás contando una historia de algo que resultó ser novedoso, que rompió
un Ay, paradigma, que rompió un modelo o una manera de ver las cosas. De alguna forma eso se aproxima a la educación viva con la que trabajamos acá en Munay, con la que entendemos la educación. Y ujú. bueno, también, como ya un poco recorrimos e investigamos y disfrutamos mucho tus desarrollos, invitarte a que puedas contarle a la gente también quizás qué aspectos en ese recorrido o quizás en algo más actual, no sé, lo que vos quieras, qué cosas ibas identificando, por ejemplo, en la danza, en el movimiento, qué le podías inculcar a los chicos en ese caso, qué cosas fuiste descubriendo en el movimiento, bueno, ni hablar en lo que es conexiones neuronales, ahí Ay, sabemos que tenés un mira, montón para contar. mira, Tal ahí, cual, ¿cuáles consideraciones tuviste para el aprendizaje, ¿no? ¿Qué viste vos que necesitaba el aprendizaje? mira, yo me di cuenta que estaba roto el puente de comunicación entre la obra del siglo XIX y el espectador actual de América, ¿no? En Europa probablemente sea un poco diferente, pero aún así la educación para el ballet es atroz, ¿no? O sea, es atroz. Pero aquí es muy importante considerar que en el procesamiento no lineal llamamos aprendizaje el momento en que se hace una sinapsis nueva. Ah, Eso es aprendizaje. Y eso ocurre toda la vida, ¿no? todo el tiempo. Tiene una dinámica increíble el aprendizaje, ¿no? Yo tengo que aprender el día de hoy para adaptarme al día de hoy. Si hoy amaneció nublado, mi cuerpo, mi mente, hace todos los cambios necesarios para que yo sobreviva a este momento y se produce aprendizaje, ¿no? Entonces, si el cerebro es tan capaz de generar aprendizaje por sí mismo, ¿no? ¿Cómo crear contextos de aprendizaje para que este aprendizaje sea hipercomplejo, ¿no? Eso, y eso me lo preguntan mucho, incluso con mi propio hijo he tenido que lidiar con esta tonta idea de que se aprende del error y con esta estúpida idea de que se debe educar poniendo límites, ¿no? O sea, yo, yo entiendo, ¿no? En los años 70 se decidió quitar los límites, pero no pusieron nada en su lugar. ¿Qué Ahí esperaban que va. sucediera? Pues lo que sucedió, ¿no? Un Ujú. caos en la... Sí, a mí ya se me venía a qué llamamos límites, ¿no? Mientras narrabas esto, ¿A qué llamamos error? Ni hablar. a qué llamamos Ujú. error también. o sea, una, Resignificar, hay mucho para hacer ahí. claro, pero muchísimo. Entonces, yo desde siempre propuse los contextos de aprendizaje. Yo empecé a dar clases de iniciación a las artes para niños pequeños cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía yo con mis compañeros de la unidad de iniciación artística infantil? Pues vamos a llevarlos a la panadería, que conozcan los hornos y que hablen con los panaderos. Oye, pero eso no es arte. Pues sí, pero es un contexto de aprendizaje. Totalmente. Entonces, déjenme probar, vamos a llevarlos y luego venimos y vemos qué surge. No necesitamos enseñarle a un niño a generar arte. Son artistas Son, son de artistas nacimiento. innatos, totalmente. Todo es Ujú. cuestión de que no les pongas un límite para que ellos puedan expresarse. Mm. Los llevamos a la panadería. De regreso, bailamos, cantamos, hicimos esculturas de masa, hicimos dibujos, hicimos música, todo de una hora pasada allá atrás en la panadería con un par de panaderos simpáticos y el olor exquisito del pan, ¿no? Y tenía, obviamente cuando conozco al doctor Grinder y me doy cuenta que la programación neurolingüística primero, el código nuevo después y luego el procesamiento no lineal, eran herramientas y técnicas que particularmente el código nuevo y el procesamiento no lineal, que se ejecutan y se vuelven efectivas
cuando creas el contexto de aprendizaje correcto para la persona correcta. ¿No? Ahí va. Ahora, Es Eso es una educación definición, viva. es una definición de educación Eso es lo viva. que nosotros denominamos educación viva. híjole, pues me voy a ir a vivir allá con ustedes, voy a llevar a mi hijo para que ustedes, ¿no? Pero no, ya lo tenés justamente. Estás Sí, expresando algo que, fíjate que no tiene una base pedagógica o científica, digamos, un mm, contexto delimitado, sino que una tiene base que ver intuitiva, ¿no? mucho con la intuición, con Eh, entender nuestros procesos biológicos, sin ir más lejos. Mira, allí verifiqué cuando estudié el modelo de Hammer, que lo estudié para poder crear junto con mi primo Luis Felipe Espinosa una interfaz para hacer clínica con el procesamiento no lineal siguiendo el diagnóstico del modelo de Hammer. Pero ambos estábamos bien convencidos de que, o sea, pues eso era ponerle un límite al modelo, ¿no? Entonces yo busqué dónde estaba el error de los creadores de estos dos, del modelo y del metamodelo, que no se habían encontrado y no se habían entendido. Pues no había tal Mm, error. Hammer le llamó inconsciente biológico a todo su modelo y Grinder dice que cualquier síntoma es un mensaje no atendido del inconsciente, de tu propio inconsciente. ahí va. Entonces dije, ok, entonces el inconsciente biológico es el camino natural por el cual los bebés sobreviven en una realidad totalmente distinta a la realidad en la que fueron gestados. Y el bebé no necesita más que un contexto para expresar lo que sabe. Son genios, generan, o sea, nadie los enseña a gritar, nadie los enseña a respirar aire, ¿no? Eso es lo primero, nadie los enseña a Mm, respirar aire. De hecho, antes de respirar aire, nadie los enseña a tragar, ¿no? Sus primeras prácticas es tragando líquido amniótico, ¿no? Nadie los enseña. No está la mamá ahí con una trompeta así. A ver, mijito, ¿no? Aprieta tus músculos. No, pues, no. Hay una Simplemente, confianza en la biología, no. ¿no? Una confianza que no se cuestiona a la biología. Claro, No nos preguntamos estas cosas, confiamos. nada, Alan Hobson, el padre de la ciencia moderna de los sueños, lo dice, si tú a un bebé lo abandonas a sus propios recursos, va a sobrevivir, porque no necesita que le enseñen aquello que es fundamental para la supervivencia, no necesita que le enseñen a respirar aire, no necesita que lo enseñen a tragar, es más, no necesita que lo enseñen a sonreír, porque el Mm, bebé sonríe como un acto reflejo al sentirse satisfecho, ¿no? Al sentir que sus necesidades han sido cubiertas, ¿no? Y el mapeo que hacen de la realidad es totalmente distinto a lo que nosotros creemos. El bebé no puede ver los ojos de la mamá, no puede ver la sonrisa de la mamá, mm, lo puede oler, lo puede sentir por la temperatura, por la tensión muscular, ¿no? La puede escuchar, pero no la puede ver. Entonces es una idea equivocada de los adultos pensar, ¿no? Que, ay, le voy a sonreír, mm. ay, enséñale el muñequito, pues nada más ve manchas, o sea, no, ¿no? Ahora, en una vez que el nene, el bebé, genera su propio movimiento, ¿no? Bueno, siempre hago la broma de que en mi familia sí, a los bebés nos reunimos en grupo, la familia extendida, y lo ponemos ahí en medio al bebé y le vamos diciendo, aprieta los aductores, relaja el psoas mayor, ahora eso, extiende el abdomen, aprieta el largo de la espina, eso, ya estás de pie, ahora da tu primer paso, ¿no? Pero bueno, es una excepción mi familia, ¿no? Todos los demás aprenden solos, nadie los enseña, ¿no? Ahora,
que Totalmente, dar espacio nada más. generan su propia lengua, descubren la regularidad de la lengua. Eso es un milagro impresionante, ¿no? Empiezan a decir, está rompido. Y ahí vamos los adultos necios, ¿no? Se dice roto, niño, aprende, entiende. Quiero que seas el mejor en la escuela, se dice roto. No, se dice rompido, es el participio regular del verbo y es correcto en cualquier circunstancia, es más correcto que el participio irregular. Creo que los reyes de España hayan sido tan necios que les gustaran las irregularidades. Bueno, pues son los reyes de España. Y con mi esposa nos hemos reído muchas veces porque me sale nuestro hijo, de repente un día se volteó y le dijo, estoy usando el participio irregular del verbo. Y es verdad, no hay Es por qué verdad. corregirlos. Ese conocimiento que generan, lo que tenemos que aprender es a atisbar los contextos de aprendizaje favoritos de cada niño, ¿no? Porque El obviamente, interés. de acuerdo a cómo han vivido los límites, van a tener contextos favoritos, ¿no? Ahora, si afortunadamente nadie les pone límites, entonces vamos a tener niños con altas capacidades, vamos a tener niños genios, con sus canales perceptuales nivelados, capaces de expresarse gráficamente, capaces de pasar las 2 dimensiones a las 3 a través del moldeado de plastilina o de la construcción con cartón o con papel, van a ser capaces de reconocer la diferencia entre do y do sostenido, van a ser capaces de percibir olores y sabores igual o más que un adulto, ¿no? Porque esto seguimos pensando que la educación es necesaria, no es necesaria. Al contrario, estorba. Los sistemas educativos estorban. Ahora, ¿no? Y hubo una muy desafortunada expresión del presidente de México respecto a la pandemia, ¿no? El país estaba a punto de entrar en recesión, de hecho estábamos en recesión, pero no se había declarado oficialmente. Y luego dijo, la pandemia me vino como anillo al dedo, ¿no? Porque ya él no tuvo que declarar la recesión, simplemente pues, por la pandemia se cayó. Yo digo lo mismo, la pandemia me vino como anillo al dedo, porque yo ya no llevaba a mi hijo a la escuela hace un año, más de un año ya, y lo tenía en un sistema de tutores. Y ahora con esto, ¿no? A la hora que me dije, no, me decían mis hermanos y todo el mundo me bombardeaba, no, es que tiene que socializar y no sé qué. Y, y, y mi esposa, no, pues es que sí, bueno, algunas cosas las tiene que aprender, ¿no? Porque, bueno, pues órale, pues, que las aprenda, pero que las aprenda de buena manera. No tiene por qué estar sufriendo el bullying en la escuela porque se cambia el nombre cada mes, ¿no? O sea, ¿para qué queremos que acepte su nombre que le pusimos en el registro civil si nadie lo va a usar? ¿No? Pues le pusimos de nombre Rafael, pero le dicen Rafa, Rafita, el Ra, el Minimi, ¿no? Entonces él escogió sus nombres. Ahora cambia el nombre, ¿no? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema que se lo cambie, pero que no le hagan bullying en la escuela por eso, ¿no? Ahora, con el encierro, pues a todos los niños los tuvieron que redomar y el mío anda libre por la vida, ¿no? Una oportunidad. ¿No? Y no, Raúl, sí. si quería cerrar, cerrada, tranquilo, y después quería pasar al tema de los sueños, pero Ah, bueno, Eso no, va vamos el directo a tiempo, los se pasa sueños, volando el así tiempo optimizamos. escuchándote. Nos porque encanta escucharte, hay un montón para hablar. Pero queríamos pasar al tema de los sueños también, que era un poco la etiqueta del encuentro. Y bueno, veníamos un poco de esto de las conexiones neuronales, ahí ya nos tiraste un poco de terminología. Hablamos de procesamiento no lineal, ¿no? Y esta conexión con los sueños, como... bueno, Podemos mira, redondear también eso, procesamiento no lineal, por ahí no, quizás no quedó tan claro. ¿Cómo definimos procesamiento Exacto. no lineal? Para ¿A que nunca qué escuchó le el término. corresponde eso? el procesamiento, mira, una neurona
es capaz en una fracción de segundo, del orden eh, del milisegundo o comunicarse simultáneamente con 10.000 de sus pares, con 10.000 neuronas, considerando que la neurona vive aislada, es como un planeta, ¿no? Es como el planeta Tierra, ¿no? Ahí está una neurona y lo más cerca que tiene es una sinapsis, ¿no? Que es la luna. Y luego todo espacio vacío. Y mandan sus mensajes, ¿no? Ahora sí que lanzan sus cartas de amor al viento. Pero en el orden de un milisegundo es capaz de comunicarse con 10.000 de sus pares, ¿no? Y cada una de ellas, en un quinientosavo de segundo, en un 500.000avo de segundo, o sea, la mitad bueno, ya me hice bolas, era al revés, ¿no? En un 500.000avo de segundo, a su vez, pueden retransmitir o generar un nuevo mensaje que simultáneamente va a llegar a 10.000 de sus pares. Estamos hablando de que en un 250.000avo de segundo han ocurrido el orden de trillones en español, no en inglés, ¿no? Porque tendríamos millones, miles de millones, cientos de miles de millones, billones, y bueno, así, hasta los trillones. O sea, tendríamos el orden de los trillones de conexiones neuronales, es decir, 10 a la 14 conexiones neuronales que ocurren prácticamente simultáneamente, porque en este orden de tiempo no existe el tiempo lineal. Por eso se llama procesamiento no lineal, ¿no? Un estímulo, por ejemplo, ¿no? Sufre transducciones y a partir de que una neurona lo capta, hay un 10 a la 14 comunicaciones entre neuronas. Algún científico occidental muy ocioso se puso a contar cuántos átomos y qué vida tienen estos átomos en el cuerpo humano. Y se dio cuenta que aproximadamente el cuerpo humano tiene 10 a la 28 átomos y que el más pesado tarda 5 años en recambiarse con el exterior. O sea, cada 5 años somos totalmente nuevos. Pero 10 a la 28 quiere decir que en 2 fracciones de segundo el cerebro es capaz de hacer la misma cantidad de comunicaciones entre neuronas que átomos en el cuerpo. O sea, una comunicación entre neuronas por cada átomo del cuerpo en 2 fracciones de segundo. Un 250.000avo de segundo, que es lo que me tardo en llegar al presente, ¿no? Ocurre el estímulo, viene un proceso neuronal que es totalmente involuntario, inconsciente, del cual yo no sé nada, hasta que tengo el primer acceso a la realidad, un 250.000avo de segundo después de que ocurrió el estímulo. O sea, llegué tarde. En esta fracción de un 250.000avo de segundo habita la verdad absoluta, Dios, la totalidad, el presente, como lo quieran llamar. O sea, llegamos tarde. No somos los mexicanos los únicos que llegan tarde a todos lados, ya peruanos también, ¿no? Y que todos los seres humanos llegamos tarde. Y por eso se llama procesamiento no lineal. Ahora, el momento en el día en el que prácticamente ocurren estos trillones de comunicaciones entre 3 y 30 segundos o un máximo de 3 minutos alternándose la activación de las neuronas, es durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Es decir, yo, para dejar de ser el estúpido que soy, basta con que me duerma y tenga un sueño bizarro, para entonces dejar de ser estúpido y convertirme
en un verdadero genio. Porque aún las personas que no recuerdan sus sueños, yo estoy seguro que sueñan. ¿Por qué? Porque es el momento en que el cerebro se da mantenimiento a sí mismo. Las neuronas para mantenerse vivas se tienen que activar. Si no se activan, pues se mueren. Entonces, por lo menos una vez cada 3 semanas, habré de caer en sueño de movimientos oculares rápidos. Igual, si me deprivo del sueño tanto tiempo, pues voy a tener alucinaciones visuales, auditivas, trastornos de la conducta, incluso respuesta biológica a nivel de ¿cómo se dice? De fases activas primero, pero bueno, de síntomas físicos después. Y si yo llevo la deprivación del sueño más allá de 3 semanas, ya estoy en riesgo de muerte. Y más de 4 semanas, muerte segura. Entonces, estamos hablando de una función en donde el cerebro se da mantenimiento a sí mismo, se mantiene vivo activando las neuronas. Y es el momento en el que se puede llegar a encender simultáneamente todo el cerebro. Por eso ocurrió en la neurología occidental una triste historia, ¿no? Igual pues hay política, ¿no? Entonces los buenos investigadores agarraban los buenos temas de investigación, los buenos laboratorios, los buenos equipos y los buenos estudiantes. Y dejaban para los otros, para los mediocres, ay, pues que se ocupen a ver, pues de los sueños, que se ocupen de los sueños, ¿no? Y otros, a ver, no, estos son todavía más burritos, más soncitos, más flojitos o menos enchufados, menos conectados políticamente, entonces, pues no hay quien nos diga, ay, sí, dale la investigación a este. Y entonces inventaron un tema que se llamaba la red neuronal por defecto, es decir, cuál era el mínimo de activación neuronal que debería tener un cerebro para poder estar despierto, haciendo nada si quieres, ¿no? Y entonces empezaron a hacer investigaciones. Los jóvenes estudiantes de neurología se interesaron, bueno, pues esto es lo que vamos a investigar, pues vamos a aprender de ello. Hicieron en serio entrevistas y de veras intentaron diseñar, ¿cómo se dice? Experimentos y todo esto quedó archivado porque pues, finalmente les dieron su doctorado y ya se fueron a otro lado, pero quedó allí archivado. Cuando surge la tecnología de punta a final del siglo XX y sobre todo al principio del XXI, igual viene todo este pleito por los temas y por las becas ¿no? Y todo este jaloneo político, y de nuevo a los burritos, a los tontitos, les toca la red neuronal por defecto. Pero entonces dicen, pero esto ya se lo inventaron, ya lo estudiaron el siglo pasado, vamos a sacar las entrevistas y vamos a conectar cerebros a la tecnología, ¿no? Porque ya tienen chance de conectarse a la tecnología. ¿Y dónde van descubriendo que el momento de mayor activación, bueno, primero es el sueño de movimientos oculares rápidos, pero durante la vigilia, el momento opuesto, es decir, cuando mi cerebro se apaga totalmente, es cuando estoy haciendo una tarea cognitivamente dirigida. Y lo descubren, además, por entrevistas del siglo XX, le preguntaban a personas que consideraban genios en sus áreas, ¿no? Oye, ¿y cómo se le ocurrió tal idea, tal descubrimiento tan fantástico que hizo, ¿no? Y entonces ellos contestaban, ah, no, pues me eché una siesta y cuando desperté, así como si lo hubiera soñado. Algo sucedía. Claro, pues se encendía el cerebro al dejar de estorbar el estúpido, pues se enciende el cerebro y se vuelve un genio. Y entonces se conecta. Raúl, solemos relacionar a los sueños o arquetipos, o creemos que son predictivos, o a veces se lo contamos a otro buscando que la otra persona nos pueda decodificar. ¿Y qué significará esto? Y por ahí lo buscamos en internet. ¿Es realmente eso una posibilidad? ¿Hay un No, código interno que es personal?
No, no, el sueño de movimientos oculares rápidos es la representación del ser. Entonces, nadie, Totalmente nadie, personal. nadie sabe cómo ves el rojo, por ejemplo, ¿no? Todos nos podemos poner de acuerdo, ay, este objeto es rojo. ¿Por qué es rojo? Bueno, pues porque lo único que no es rojo, porque es la frecuencia de onda que rechaza. Todo lo demás lo absorbe, el rojo lo rechaza. Entonces nos ponemos de acuerdo por lo que no es el rojo. Y luego encima Exacto. explica cómo ves el rojo. No, pues así como, pues no, no puedo, no puedo. Mm. Entonces, Ahí yo estaba, te quiero interrumpir un cachito porque quería armar algo que desarrollaste. Tu primer desarrollo hablaba un poco de las neuronas Ujú. y un poco tu conclusión era que nuestra percepción, o por lo menos como yo lo entendí, nuestra percepción siempre va a llegar tarde a lo que sucede en la realidad, ¿no? ajá, Eso Aunque no podemos, demos cuenta de eso. ya nuestro proceso como que vamos atrás, digamos. claro. Entonces, ¿cómo sería en la interpretación hasta mismo de nuestros sueños? También sucedería la misma lógica, ¿no? Eh, no, No mira, existe una herramienta tan precisa como eso. aquí lo que sucede es que mientras está ocurriendo el sueño de movimientos oculares rápidos, nada en el sueño tiene identidad, son solamente neuronas lanzando al vacío su potencial de acción, ¿no? Es decir, Ujú. iones de sodio y potasio en el área sináptica. Eso es todo. El sueño no tiene identidad. Cuando está terminando el periodo MOR, o el periodo REM en inglés, en ese momento toma identidad y lo vas a recordar sí y solo si tu cerebro quiere que lo recuerdes. ¿Por qué? ¿Hay algo que podemos hacer para recordarlo Sí, claro. conscientemente? Sí, es un entrenamiento, ¿no? Porque, Ujú. ¿qué es lo que ocurre? El sueño coincide con lo que el doctor Hammer llamó la epicrisis de la respuesta biológica, ¿no? Él la estudió desde el vicio, ¿no? De cuando algo terrible ocurre en tu vida y entras en insomnio, no sé qué, cuando se arregla, vienen los síntomas físicos y luego una epicrisis que va a ayudar a exprimir el trapo, ¿no? Se hizo primero el problema, estás acá en la tensión, te relajas de la tensión, se cae, todos los líquidos se riegan para enfriar lo que estuvo Sí. principalmente el cerebro, ¿no? Que estuvo caliente durante la fase activa, y para compensar el estrés vivido que reduce las mucosas, reduce algunos tejidos, otros los hace crecer, ¿no? Y en la segunda fase Eso uno se para puede. explicarle un poquito a la gente, por ahí en un estornudo podemos encontrar una epicrisis. Eso Esa, incluso nos explicaba Matilda en la primera charla que hicimos con ella. Un estornudo, una convulsión incluso es una epicrisis. una epicrisis, Como para que... una crisis de ausencia es una epicrisis. Eh, Ahí va. Ahí va. El sueño de movimientos oculares rápidos es la epicrisis cotidiana de aquellos programas que me permitieron sobrevivir el día de la mejor manera posible. ¿Cuál es el problema? El modelo de Hammer se queda aquí. El modelo de Hammer no contempla la posibilidad de que una de las funciones del sueño de movimientos oculares rápidos sea prepararte para vivir el día siguiente. Esto lo sabemos porque Ajá. en el octavo mes de gestación, el feto inútero pasa prácticamente las 24 horas del día en sueño de movimientos oculares rápidos con su cerebro hiperactivo. Mm. ¿Para qué? Pues porque lo está preparando para el nacimiento. Para el nacimiento, claro. ¿Y Ajá. qué podemos hacer nosotros, no? Con esta información, sabemos que tuvo un sueño, ya sé que, no, que compartirlo con alguien puede ser para solo compartirlo, pero que yo voy a tener que encontrar mi código interno de qué puede significar para mí ese objeto que va a ser diferente a cualquier otra persona. Y aparte tengo esta información de que tengo un pequeño adelanto muy resumido y muy simbólico de lo que va a ocurrir en el día. ¿Qué puedo hacer con todo eso si yo recuerdo mi sueño de la mañana? Bueno, mira, si lo recuerdas, lo primero que tienes que hacer es escoger la parte que más te llama la atención, ¿no? Evocarla con ojos cerrados. El objeto
presente en esa escena que más te llamó la atención, el objeto que más te llama la atención, formar una imagen allí con tus ojos cerrados frente a ti y cambiar lugares. Es la única manera de saber el código embebido en el sueño. Cambio de lugar ese objeto que me llamó la atención, Ajá. para que después venga una respuesta de qué significaba ese objeto. ¿Quieres hacerlo? Puede ser, sí, claro. Hagámoslo de una. También me encantaría que cuentes un ejemplo que escuchamos de un evento donde una mujer te contó la historia de un jarrito. Ay, Hemos ok. escuchado en alguna charla ese ejemplo y está buenísimo, que vemos que es súper claro para contar esto que hacemos, pero sí, por supuesto, lo podemos hacer. Igual, tenemos 4 minutos, ¿estamos con disponibilidad de volver a entrar? ¿Vos tenés Yo sí, disponibilidad, Raúl? sí tengo De que disponibilidad. cuando se corte, entramos un ratito más. Sí, claro. Entonces, Perfecto. cuando reiniciemos, te hago la demostración a uno de ustedes o a los dos si quieren, porque se puede hacer simultáneo, ¿no? Como Bueno, dale, Me dale, sí. encanta. los puedo ver por la pantalla de la computadora, los veo bien a los dos. Bien, Dale, dale. De la compu no nos vamos a volver del Instagram. mira, Sí. la historia del jarrito es porque diseñé una técnica que llamo el sueño inducido, Ujú. en donde haces una narración, donde primero haces una inducción hipnótica hasta un trance de medio. Y luego vas conduciendo a la persona por una aventura de tipo onírico, ¿no? En donde cambia de estado de corporal a luz y a lumínico, luego de lumínico a vapor de agua gaseoso y luego se convierte en lluvia, ¿no? De tipo onírico, y luego una aventura en un lugar X. En una parte de la aventura, llevo a las personas a un escaparate de una tienda en el centro histórico de una ciudad con arquitectura de tipo europeo, ¿no? Y les digo que en ese lugar venden cosas exóticas de todo el mundo, que escojan una, que la compren, ¿no? Y allí les hago cambiar lugar con el objeto, ¿no? ¿Qué características tiene esta técnica? Yo no doy los detalles, ¿no? Ujú. Al no dar los Claro, es detalles, personal. la persona a través de sus propias representaciones Ujú. pone los detalles, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Ese es el paso uno, no ¿cierto? es, Porque ahí estaban preguntando. no, no, ¿Qué paso sería? el, Vamos de vuelta si no. el paso uno es iniciar la inducción hipnótica, ¿no? Eso, Cierre los eso es ojos, diferente a lo que preguntamos. relaje. Porque por un lado, ahí se nos mezclan un poquito las preguntas. Una cosa es que nos pidieron que nos vuelvas a contar qué hacemos si recordamos un sueño, Ah, ya. pero esto es un paso diferente porque nos está contando la técnica que él usa para Sí, poder acceder a esta Sí, información, no, ¿no? que me hablaste, Después nos contás, nos repasamos lo del sueño. que hablara de la anécdota de la jarrita. Exacto. Sí. Estamos ahí, Es, perfecto. esta querida amiga había estado viniendo a un taller que estuve dando en la ciudad de Monterrey, eh, muy intenso, eran 4 módulos de 30 horas cada uno, 28 horas cada uno, eran 4 días muy intensivos, como yo, pues obviamente como artista del ballet, pues soy como un superatleta, entonces yo me puedo estar trabajando 15 horas y se me va el tiempo. Entonces fue así muy fuerte. Y para entrenar a las personas uso mucho los estados hipnóticos, induzco Ujú. constantemente estados hipnóticos para que administren mejor su energía y su cerebro esté más captando de manera inconsciente mucha información, ¿no? Y entonces, pero al cabo de todo el primer módulo comenzamos el segundo módulo y, y ella seguía muy inconforme. Eh, entonces, como parte de las temáticas de esta gran entrenamiento que se llama el entrenamiento combinado, porque requiere que las personas hayan cursado el básico, por lo menos, de 5 leyes biológicas con Luis Felipe. Ujú. Este,
y entonces yo les doy las herramientas, la interfaz primero y luego las herramientas de clínica. Uno se topa constantemente cuando trabaja con sueños de personas que no recuerdan sus sueños, Ujú. Que creen ni siquiera soñar, ¿no? que incluso tienen esta idea equivocada de que no, yo nunca sueño. Bueno, no los recuerdas, pero si no, no estarías vivo, ¿no? Entonces, Siempre sueño. por eso creé esta técnica del sueño inducido, en donde voy haciendo una narración de tipo onírico, ¿no? Y ahí sí, hablando de los pasos, paso número 1, hacer una inducción hipnótica con trance medio. Aquí lo hago a través de la propia narración. Le pido a la persona que se relaje, que haga una imagen como si estuviera viéndose en el techo. Las recuesto en el piso y como si en el techo hubiera un espejo, que vea su imagen, que cómo se va borrando su imagen poco a poco, conforme se va relajando, y luego les pido que se imaginen que se volvieron un punto de luz, que salen por la ventana, que ascienden, que encuentran una nube, que viajan con ella, que se convierten en lluvia, que caen al piso, que vuelven a cobrar su forma humana, que van caminando por una calle peatonal del centro histórico de una ciudad aparentemente europea, este, y los voy llevando por los escaparates del lugar, y la persona va poniendo en su narración interna los detalles de lo que yo voy narrando, hasta Ujú. que los llevo frente al escaparate de una tienda en donde escogen un objeto. Luego sigue la aventura y vuelven al principio, ¿no? Este también es una herramienta de la recurrencia. Vuelven al principio, corren a la tienda y entonces compran el objeto y cambian lugares con el objeto, ya sea durante la aventura o después, porque a veces las personas se quedan dormidas porque se me, Baja cuando mucho, lo hago en claro. grupo, se me pasa la mano de hipnosis y se van, están con los ojos cerrados. Yo lo que quiero es que se produzca el movimiento ocular rápido, entonces Claro. hay muchos mitos sobre la hipnosis. La hipnosis es una estrategia natural del cerebro, nos viene de fábrica, para ahorrar energía. Mm. Ajá. Sobre todo para ahorrar energía ¿Cómo? corporal. El cuerpo, la musculatura Mm. lisa, perdón, la musculatura estriada, requieren de mucha energía. O sea, yo para estar despierto me tengo que comer un bisteczote todos los días, o, uy, los que Mm. son veganos o se han querido convertir a veganos saben de qué estoy hablando, la cantidad de comida que tiene que comer un vegano para por ejemplo, si es atleta, ¿no? Tengo un Mm. querido amigo de la tribu 5LB, Rodrigo, que era corredor y vegano, ¿no? Pues el consumo de energía que conlleva hacer ejercicio, pues es tremendo. Entonces, el cerebro necesita sí o sí glucosa y la va a Ujú. tomar 30 minutos después de despertar de donde sea, si no la ha obtenido a través de la ingesta. Entonces, Ah, 30 minutos. naturalmente tenemos la vigilia, que es la inactivación casi total del cerebro contra la activación del cuerpo, la activación total del cuerpo. Y en el otro extremo tenemos la inmovilidad total del cuerpo durante el sueño de movimientos oculares rápidos, que Bien. produce la mayor activación del cerebro. Entonces, en estos dos extremos se consume mucha energía, en uno por el cuerpo y en el otro por el cerebro. Entonces, el Mm. cuerpo humano, bueno, el cerebro humano tiene esta capacidad de autoinducir estados intermedios en donde va a ahorrar energía, ya sea de lo corporal o ya sea de lo mental, y en términos de combinación en toda esta gama de estados hipnóticos que tenemos, ¿no? Entonces, el estado hipnótico más leve que tenemos es lo que se llama el encantamiento.
Eh, Ujú. muchas veces vamos a una reunión de amigos, hace mucho que no vemos a estos amigos, y vamos a la reunión y de repente alguien dice, ay, ya me tengo que ir, si ya son las 3 de la mañana, se me fue el tiempo, ni me cuenta a medida que pasó el tiempo. Bueno, Mm. es porque estuvimos en encantamiento. Ahí va. Cuando no percibimos que el tiempo pasa tanto. Cuando perdemos la noción del paso del Perdemos la tiempo, noción del es tiempo, claro. el estado hipnótico, digamos, más superficial, más leve que tenemos. Cuando fijamos la Ujú. vista en un objeto y, Ujú. y cambia la tonalidad de la luz, ya estamos Mm. en encantamiento, ¿no? En estas inducciones clásicas que nos heredó el genial Milton Erickson, ¿no? En donde mira fijamente un punto, ¿no? Y al mismo tiempo trata de ver la vista periférica, ya Claro, entras me en enfoca. encantamiento de inmediato, ¿no? Y Ahí va. luego ya con ojos cerrados, pues vienen otros niveles de profundidad en el trance hipnótico, pero son todos estados hipnóticos. Hay quien le llama estados alterados de la mente cuando pasan de Mm. cierto grado de Mm. activación cerebral, ¿no? Pero es como este dimmer que va de lo corporal a lo cerebral y de lo cerebral a lo corporal. Entonces, hay que hacer una inducción hipnótica, pero si se te pasa la mano, la persona se queda dormida, cae en sueño profundo y 30 minutos después, si no la despiertas, va a comenzar el sueño de movimientos oculares rápidos. Ujú. Eh, em, y estas son estrategias naturales, las traemos de fábrica. ¿Cuándo se Mm. alteran? Bueno, pues cuando nuestra vida es alterada. O sea, que el doctor Hammer lo puso en cuando un evento es dramático, me agarra a contrapié, es inesperado, ¿no? Este, estas Sin tres solución características, aparente. ¿no? Entonces entro en lo que él llamó la fase activa, que es estrés por la supervivencia, ¿no? De estoy en peligro, esto es un peligro para mi supervivencia, que los seres humanos tenemos el problema de que hemos desarrollado una cultura compleja y como dice el doctor Grinder, en el mundo solamente hay estúpidos e ignorantes. La mayoría preferimos ser estúpidos que ser ignorantes, ¿no? Entonces, no hay preguntas al respecto, pero entonces, por ejemplo, antes de que me llevaras a este asunto de la jarrita, en donde en el sueño inducido, esta persona eh, 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 escoge una jarrita y me la describe muy puntualmente, pero me dice, la jarrita no me dice nada. Le dejo como tarea que busque una imagen en su casa, en el internet o en un libro de cómo era la jarrita, ¿no? Un poco para empujarla que durante su sueño de movimientos oculares rápidos se le volviera a presentar la jarrita y donde que se le va presentando en la realidad y al día siguiente llega y nos presenta la jarrita que ha estado 150 años en su familia y que ella como tía abuela, cuando su sobrina nieta cumpliera 15 años, tenía la responsabilidad de trasladar la responsabilidad de la jarrita a la sobrina nieta, y eso era lo que se le manifestó en el sueño inducido, ¿no? Entonces ella quedó súper sorprendida. Eh, este, en, en, en el sueño de movimientos oculares rápidos, cuando te empiezas a entrenar y empiezas a hacer investigación en ello, y hay personas que ya de naturaleza son lo que yo llamo los supersoñadores, ¿no? Que, por ejemplo, Mm. sueñan cosas y luego suceden. Mm. Este científico francés, Garnier Mallet, ¿no? Tiene esta teoría del doble y del desdoblamiento del Ujú. tiempo, El ¿no? desdoblamiento del tiempo. El presente es el recuerdo del futuro, ¿no? Él lo explica incluso matemáticamente a través de su propia teoría. El, obviamente, pues no necesitamos ser grandes matemáticos para empezar a investigar con los sueños, porque no necesitamos
ni grandes equipos, ni grandes conocimientos. Necesitamos iniciar nuestra bitácora o diario de sueños Ahí va. y empezar a cambiar lugares con los objetos en los sueños. Y ya ahí vamos a empezar a descubrir el sendero por el cual transitar hacia cosas más, cada vez más complejas, ¿no? Por ejemplo, esto de los viajes al futuro, eh, eh, o la comunicación a distancia, que le llaman telepatía, ¿no? O mover objetos con la mente. Obviamente, el mover objetos con la mente solo se puede hacer cuando has entrenado mucho tu cerebro para activarse y suspender los filtros conscientes, suspender la voluntad consciente. Y se puede hacer cuando eh, eh, estás en sueño de movimientos oculares rápidos. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues sembrar puntos de verificación o contextos de verificación en el sueño, para que cuando el futuro nos alcance, si ocurre lo que nosotros sembramos al anotar nuestro sueño, pues sabremos que ese sueño era un viaje al futuro y que hemos encontrado ese futuro y lo podemos verificar por el contexto que creamos. Para que se entienda un poco esto, te voy a platicar una anécdota en mi experimentación. Yo soy artista de la escena, entonces todo lo que ocurría en la escena mexicana, queriendo o no queriendo, pasaba por mi conciencia. Ya sea porque tenía yo un compañero que bailaba allí, o porque un exalumno me invitaba al estreno, o porque el otro quería ir a hacer la audición y venía y se quería preparar conmigo, o porque me enteraba, porque me mandaban invitaciones, o por lo que fuera, o porque yo quería ese trabajo, ¿no? Y entonces andaba pendiente de las audiciones. Yo estaba al tanto de lo que ocurría en la escena en México. Y de repente llegó una persona, tuve un sueño en donde iba yo a un teatro muy conocido en México. En el sueño no se me manifestaba el nombre del teatro, pero era un teatro así, súper profesional, súper equipado, súper conocido, en donde me invitaban a ver una comedia musical mexicana con música pop en español de artistas mexicanos, que llevaba 30 años representándose y de la cual yo no tenía ni la más remota noticia. ¿No? En el sueño dije, pues me voy a abandonar a la experiencia, parece que esto es un viaje en el tiempo. Voy con otras personas que me invitaron a ese teatro, ¿no? Y me siento, empieza la obra y falla un micrófono. Y entonces en el sueño yo me volteaba con la persona de junto a decirle, y me refrenaba, porque ahí me di cuenta que ahí podía sembrar un punto de verificación. Si cuando el futuro me alcance falla en un teatro de este nivel un micrófono, estoy sabiendo que hice un viaje en el tiempo. Y luego dije, voy a sembrar otro punto de verificación. Yo siempre soy el amargado, el que tiene las críticas más agudas, más el molestoso, el que dice cómo le pasa esto a este. Y entonces en el sueño digo, voy a dejar que lo diga la persona que se siente junto a mí. Y entonces en el sueño la persona que está sentada junto a mí dice, oye, qué barbaridad, con lo que cuestan los boletos en este teatro tan profesional que debería de ser, ¿cómo le falla un micrófono, no? Y el tercer punto de verificación fue que la cantante, la actriz, estaba vestida como Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney. Entonces dije, estos 3 puntos de verificación, si ocurren en la realidad en algún momento en mi vida, sabré que logré hacer un viaje al futuro. Pasaron como unos 3 meses
y la agregada cultural de Chile le habla a mi esposa, que es chilena, y le dice, oye, nos invitaron unos boletos que nos regalan, que no sé qué, para ir a ver la comedia musical esta mexicana tan famosa, tan padre, yo ya la he visto muchas veces, quiero que vayan, quiero. Y me dice mi esposa, y le digo, una comedia musical mexicana, y ahí me acuerdo del sueño, y digo, pues sí voy, ¿no? Yo detesto la comedia musical, y más si es mexicana, pero sí voy, claro. Entonces llego al teatro, ya entramos, la obra era sin telón, era telón abierto el inicio. Entra la actriz vestida como Alicia en el País de las Maravillas, así con ese Oh, vestido azul pompón. Empieza a cantar y falla el micrófono. Y entonces yo entro así en un estado de euforia, no lo puedo describir. Y entra la segunda actriz y le falla el micrófono también a ella, y entra la tercera actriz y a la tercera actriz le falla el micrófono. Entonces dije, esta es la absoluta verificación de que hice un viaje en el tiempo. Suspenden, ofrecen disculpas y dicen que vuelven a comenzar. Y entonces junto a mí estaba mi esposa. Y yo dije, no, yo me calladito, Raúl, no digas nada, no opines, no, nada, tú calladito. Y ella me dice, oye, ¿cuánto le habrán costado a nosotros nos los regalaron, pero cuánto habrán costado los boletos de allá adelante? Este teatro, ¿no? Tan profesional. ¿Cómo es que les falla? ¿Cuántas verificaciones tendrían que haber pasado esos micrófonos? Y le digo, bueno, el del técnico, el del asistente de dirección, el de la actriz y el de la prueba de sonido. 4 verificaciones. Y que a través de 4 verificaciones fallen 3 micrófonos, pues es bestial, ¿no? Eh, Increíble, mirá, qué historia. entonces, en esta anécdota pues, se ve claramente cómo totalmente. el uso virtuoso, yo introduje esta forma de referirme a los usos que hacemos de los programas biológicos que describió Hammer. El uso Mm. vicioso cuando producen un resultado indeseable y el uso virtuoso cuando pues, me permiten sobrevivir y encuentran su epicrisis durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Igual el uso eh, vicioso y el uso virtuoso, ¿no? de estas herramientas. Porque, Sí, tal cual. Acá te quería trazar un hilo conductor, volver a encontrar esto de la educación viva con todos tus desarrollos. Y acá nosotros en Munay, sobre todo cuando vamos conociendo historias de familias que acercan y nos cuentan por ahí una situación traumática o nos cuentan determinada cuestión con alguno de sus hijos, ok, ahí, empezamos a utilizar este recurso, ¿no? Desde la lógica global convergente, quizás, desde determinadas herramientas, pero que confluyen y de alguna forma hablan el mismo lenguaje que Sí. vos estás expresando ahora. ok, Y es esto del ajá. resignificar, ¿no? Que hasta incluso hablabas del desdoblamiento del tiempo, ¿no? De tener esa capacidad de nosotros internamente podernos armar situaciones que fueron pasadas, mismo el futuro que querramos llevar adelante, con esta capacidad de poder resignificar, ¿no? Y en Bueno, definitiva tu anécdota apuntaba a eso. bueno, ahora en el curso que voy a dar en Guadalajara voy a estrenar Ujú. una técnica que se llama la narrativa interna, que se trata justamente de reencuadrar, más que resignificar, de reencuadrar la realidad Ujú, presente, ¿no? O la realidad del pasado inmediato, ¿no? ujú. Pero respecto a los niños, mira, constantemente, oye, es que quiero que ayudes a mi niño. No, 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 a los niños no se les debe hacer terapia, ¿no? Porque, o sea, cuando un niño se corta, ¿qué haces? Pues lavas con agua y jabón y le pones un parche y que deje de sangrar y ya, punto. Se acabó la intervención. No, no agarras y le metes el dedo y le escarbas y no, a ver si se abre más, no, no haces más grande la herida, no, al contrario, que le duela lo menos posible, que le arda lo menos posible y que se frene el sangrado lo más rápido posible, todo rápido,
No entiendo por Mm. qué los quieren llevar a terapia. A ver, ¿no? Te pegaste. ¿Y con qué te pegaste? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo fue? O sea, ¿para qué? No, o sea, perdón, pero ¿para qué? Y ni que seas adulto. Ya tu respuesta biológica está hablando claramente de cómo tomaste las cosas, ¿no? Entonces, yo les digo, Lo que sería evitarlo, digamos, ¿no? Evitar toda esa situación, evitar el dolor, evitar todo claro, lo que, el claro, aprendizaje que hay detrás, ¿no? activar los recursos y solito el cerebro lleva los recursos a donde los necesita. Esa es justamente la educación por contextos de aprendizaje, ¿no? O sea, creas el contexto de aprendizaje, ¿no? ¿Qué puede ser un contexto de aprendizaje? Extiende un papel en la sala de tu casa, un papel enorme, así, 4 metros cuadrados de papel, y tira allí pinturas, colores, pegamento, tijeras, todo lo que se te ocurra de materiales, y trae niños, y verás lo que Ya hacen con saben qué ellos, hacer. Ya saben qué hacer. ¿no? O sea, no Sí, tienes que totalmente. enseñarles, pero sí les puedes dar recursos a través de las metáforas, ¿no? Ahora que les mencioné a la doctora Repeto, a Andrea Repeto, con ella hice una lectura pública de una metáfora. Esta metáfora la escribí para un chico mexicano que estaba desarrollando problemas de lenguaje por una profecía que se autorrealiza, ¿no? Todos los varones de su linaje materno, tarde o temprano, desarrollan un problema neuronal. Pues a los 8 años empezó a desarrollar un problema de lenguaje. El papá, divorciado, vive en otra ciudad, etcétera, me pedía ayuda para su hijo. Le dije, mira, yo lo único que puedo hacer es escribir una metáfora y que tú vayas y se la lees. Fue maravillosa la experiencia, porque el niño, a partir de que su papá completó la lectura de la metáfora en 3 entregas, creo que la hicimos, el niño, eh, además fue hermoso porque el papá tenía la computadora, hablaba con Skype con el hijo y tenía el celular en la mano. Cuando el nene tuvo su epicrisis de lenguaje derivado de la lectura, él logró grabar la epicrisis. Y ya previo a ese evento, ya había anotado todos los cambios que había observado en su hijo. Se metió a un equipo de fútbol porque por el mismo bullying que le hacían por el problema del lenguaje, no quería hacer ningún deporte. Se metió a un equipo de fútbol. Juntó plata y le pidió al abuelo que lo llevara a comprar unos guantes de portero porque quería ser el guardameta de su equipo. El abuelo, muy entusiasmado, le dice, no, pues yo te los regalo. Y le dice, si quieres yo hablo con el entrenador para que te dé chance de ponerte de portero. Y dijo el niño, no, lo voy a hacer yo, porque si no lo hago yo, no lo voy a conseguir yo. Y entonces va y habla con el entrenador y el entrenador le dice, no, pero mira, no, casi no vas a entrar a los partidos por esta situación, que hay otros niños que son mejores porteros que tú, que tienen más tiempo. Entonces mejor, le dijo él, a mí no me importa jugar los partidos, a mí lo que me importa es entrenarme como portero. Si me ponen o no me ponen en el partido, no me importa. Yo quiero entrenarme como portero. Obvio, el niño empieza a desarrollar capacidades y lo empiezan a meter a los partidos. Y luego, con el dinero que había juntado para los guantes, sigue juntando dinero y se compra le pide al abuelo que lo lleve a comprarse una tablet, porque ya no quiere que nadie le preste ni el teléfono ni la computadora para poder hablar con su papá, ¿no? Ese fue el primer caso de esta lectura. Luego hice una lectura pública con Andrea. Ella, durante este encierro que han tenido tan grave los argentinos, eh, eh, tuvo la facilidad de traer a sus ahijadas, que yo sé también que para los argentinos la relación con el ahijado es especial. Acá es de compadres, ¿no? Me conviene de compadre de mi hijo y que sea mi compadre, y si no vuelve a ver a mi hijo en toda su vida, no importa, ya es mi compadre, ¿no?
Yo sé que allá no, que allá lo importante es la relación con el niño. Entonces llevó alternativamente a sus ahijadas a pasar unos días con ella y una de ellas le lee la metáfora porque venía con los problemas que le estaba causando el encierro, le lee la metáfora y entra de inmediato en una vagotonía profunda. Ella como doctora entrenada en 5 leyes biológicas, luego me manda el mensaje, oye, está genial esto. A las 2 o 3 semanas viene la otra ahijada, la chiquita, igual le lee la metáfora y de nuevo así, pero cosas geniales, ¿no? Ella les puede contar los detalles. O pueden, Raúl, y básicamente la metáfora, ¿en qué se Claro, basa? ¿Se basa en la autorreferencia, quizás? Yo me o estoy un sea, poco mira, sí. imaginándolo y... O un ejemplo, sí. no, se las mando para que la tengan ustedes y la usen como un recurso con su escuela, con sus niños, con Muy su vida. bueno. Aquí, ¿qué es lo que hago? Primero estructuro la metáfora como una metáfora con programación neurolingüística. Un inicio indefinido en el tiempo, un planteamiento, un desarrollo, un clímax, un estado separador que puede ser antes o después del clímax, una instrucción poshipnótica, un desenlace y un final feliz. Esto es muy importante. Si el final no es feliz, se queda medio ambiguo o es medio sospechoso de que el malo se salió con la suya, el inconsciente no lo toma. Por eso el cine de arte es un fracaso mundial, ¿no? Nada más los intelectuales, los que lo analizan, lo aprecian. ¿Por qué? Porque en el cine de arte siempre te hablan de lo gacho y siempre el final es gachísimo. O horrible, pues, porque ya estoy hablando en Esa mexicano. palabra es feo. Ya estoy hablando, Claro, sí que ya estoy significará hablando, eso, que es feo. ¿no? Entonces, tiene que ser un final feliz, ¿no? Ahora, obviamente se llama metáfora porque vamos a representar metafóricamente los contenidos que queremos embeber en la metáfora. Y bueno, con esta estructura, el problema con los niños es que los niños tienen la metáfora en sí mismos. Su manera de representar la realidad es a través de las metáforas. Ellos agarran el Sí, conejito y juegan que el conejito habla con el sí, el juego osito, simbólico, ¿no? ¿no? Entonces, tú les lees una metáfora y nomás se ríen porque dicen, este idiota lo que quiere es que yo me porte bien como la abejita del cuento, ¿no? O sea, entonces, lo que hice fue ponerle 2 niveles más de complejidad a la metáfora. Entonces, por eso se llama metáfora, porque tiene Mm, desafíos lógicos, desafíos, bueno, primero tiene desafíos lingüísticos, que es el nivel más bajo, el nivel más próximo a la realidad, luego tiene desafíos lógicos y luego tiene desafíos sintácticos. Este tipo de metáforas en el curso 3 de sueños que se llama Delirios que sanan, lo enseño primero analizamos las que yo ya he escrito y luego los enseño a estructurar en metametáforas y metametáforas para que las puedan usar con los niños. ¿Qué ocurre con bueno, el procesamiento mental, con el procesamiento no lineal, ¿no? ujú. Empieza, en el lejano reino de no se sabe dónde, ya, ¿no? Ya entra en el lejano reino de no se sabe dónde. O sea, ¿cómo, si no se sabe dónde, cómo es lejano? Y entonces el consciente empieza a escarbar en tratar de explicar lo que está percibiendo, lo que está escuchando, lo que está, tratar de entenderlo. Y entonces, pues ahí de inmediato, ya nada más en el planteamiento del inicio indeterminado en el tiempo, se abre el camino del inconsciente. ¿No? Y Ujú. no, la metáfora habla de don Tercerillo segundo del Río Cuarto, que andando, se encuentra con una hora sin nombre. ¿Qué cosa? No, tenemos que ponerle un nombre.
con tercería. Y ya, pues ya nada más con este breve planteamiento que te estoy diciendo, pues ya el niño, ¿no? Yo, Claro, emerge información del inconsciente. yo pues con mi hijo siempre le conté cuentos antes de dormir para que se le apagara el cerebro y se pudiera caer en sueño profundo para que luego se le volviera a prender. Bueno, era una tontera, pero lo hacía yo de todas maneras. Y él hasta la fecha recuerda, ¿no? Y después hizo libros primero y luego cómics sobre las historias que yo le contaba. Y entonces una que le fascinó es la historia del ave que no sabía volar. Y hasta la fecha me habla del ave y pintó el libro y luego el personaje lo puso en unos cómics. ¿No? Él me hizo la portada imprimí la hora sin nombre, la feliz, alegre y afortunada historia de la hora sin nombre, y él hizo la portada. Entonces, Vos estas... sabés que los chicos de Munay ahora están escribiendo para hacer un cuento que va a ser propio de Munay. Arrancamos primero con una primera edición con cuentos que escribimos nosotros los guías, y ahora una segunda edición que está en marcha, que los chicos están escribiendo sus propias historias. Oh, qué Y lindo. bueno, nada, seguramente cuánto tendrá que ver con este momento, ¿no? Que es tan Seguro, ritualista justo. incluso, del Sí, momento de irse a dormir, ¿no? no, además, te juro, es maravillosos los resultados. Mi hijo ya lleva, él dice que lleva 700 cómics, ¿no? Pero sí lleva más de 30 Wow, cómics escritos y dibujados. Y libros, no sé cuántos, libros es un montón que increíble. básicamente son iguales, ¿no? A unos Sí, cuando les preguntamos a libros. ellos Ujú. cuál fue su inspiración, nos dicen que salió de sus cabezas. La mayoría nos han contestado lo mismo, como, bueno, no, de mi cabeza, como de ahí. Y sí son muy originales y si tienen alguna similitud con otro cuento, ellos le han agregado algo personal, como para ellos es muy natural como poder decir que salió de ellos y realmente Claro. salió de ellos. Sí, mi hijo también decía, no, pues es que están en mi cabeza, ¿no? Y le digo, ¿y este cómic de dónde salió? No, está en mi cabeza. Y sí Sí, usa tal cual. personajes prestados, ¿no? De repente toma Sí, de las cosas de la televisión o del internet, toma los personajes, pero les da un carácter diferente y, totalmente, las ¿no? personaliza. Sí. Los reencuadra, ¿no? Los reencuadra y los reinterpreta incluso, ¿no? Y bueno, la metáfora es así con los niños, es el, el, Qué buena herramienta. el toque de Midas, ¿no? Es el toque de Midas. Mm. Incluso yo estoy pensando en diseñar un taller de metáforas, ¿no? Para padres, educadores, porque es No, así. bueno, ahí estamos, ¿eh? Toque. Nos anotamos. Y Tenernos al tanto. igual en Delirios que Sanan hay otra temática sobre los sueños, que es sueños con niños, ¿no? El, el, los que entienden de las 5 leyes biológicas entienden por qué la epicrisis que representa el sueño de movimientos oculares rápidos es tan fundamental para la salud. No todos los programas que me permitieron vivir el día anterior van a encontrar su epicrisis a través del sueño de movimientos oculares rápidos. Y si soy adulto, me interesa recordarlos porque allí están los recursos que debo integrar para que estos programas no se activen de manera viciosa. O si recuerdo espontáneamente un sueño es porque mi cerebro me está mandando un mensaje bien claro. Hay que integrar este recurso Qué porque bueno esto. sucedió esto durante el día y no queremos que suceda mañana. Bien, justamente para ese lado queríamos preguntarte, ¿no? Porque ¿cuál sería la utilidad, como la anécdota que nos contaste del teatro, ¿no? Esto del decir, bueno, sí, y tuve un sueño, después pasó esto que soñé, lo retuve, esos puntos de anclaje. ¿Cuál sería la funcionalidad? Que es ahora lo que un poco nos estás trayendo, ¿no? Me está mostrando los recursos que necesito desarrollar. Entonces podemos volver a esto del repaso que también nos preguntaron de ¿qué hacemos entonces? Nos despertamos. Recuerdo mis sueños, hablaste de una bitácora de sueños. Sí, ¿Qué más podemos hacer? mira, Hablaste de los objetos. los sueños tienen unas características que son así bien claras.
Una de ellas es una desventaja. Son efímeros. Si no los anotas antes de pararte al baño, antes de apagar el despertador, se van. Bye. ¿Por qué? Totalmente. Porque en el tallo cerebral tenemos como un collar de perlas de río. Espérenme, porque Bien, bueno. no, es que me sonó el celular. Tenemos este collar de perlas como de río en el tallo cerebral que se llaman los núcleos del Rafé. Son 9. Es curioso porque no están repartidos, ¿cómo se dice? Simétricamente. De un lado hay 4 y del otro lado hay 5. De un lado del tallo cerebral, en uno de estos núcleos del Rafé, viven todas las neuronas que nos mantienen despiertos cuando estamos despiertos. Y en el otro lado, en el lado derecho, viven en otro núcleo del Rafé todas las neuronas que nos mantienen dormidos cuando estamos dormidos. Esto quiere decir que tiene que haber un switcheo entre ellas dos. Cuando estoy dormido, están prendidas las que me mantienen dormido cuando estoy dormido. Y al despertar tiene que ocurrir un switcheo simultáneo, instantáneo, con las que me van a mantener despierto cuando estoy despierto. Esto no permite que haya un vínculo entre la memoria de la vigilia y la memoria del sueño. Entonces, ¿qué hace el cerebro? A ver, Raulito, ¿te portaste re mal hoy? Entonces te tengo que permitir recordar tu sueño para que integres un recurso. ¿Qué hace? El switcheo lo retrasa. Y en el momento que estoy saliendo del sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando adquiere identidad todo el contenido del sueño, me permite recordarlo. Bien, nuestro cerebro nos quiere decir algo. No Se sé. quiere comunicar con nosotros. Claro, y además en el modelo de Hammer podemos ver bien claramente cómo cuando, por ejemplo, tuviste activas o particularmente activas tus vías aéreas, vas a soñar que vuelas o que flotas o que viajas en globo aerostático, ¿no? Si hay un problema con tu balanza hormonal y te vuelcas hacia el lado de los no indispensables, entonces va a ser como caer o como ir hacia afuera. Y si está balanceado hacia el lado de los indispensables, es como flotar y como ir hacia arriba. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando sueñas que, que, que vas al baño y, ay, nanita, si no te paras corriendo, te haces pipí. ¿Por qué? Porque están activas tus vías urinarias. Ahí lo podemos entender muy fácilmente. No es tan directo cuando soñamos que volamos. No es tan directo, ¿no? Pero es así en el sueño de movimientos oculares rápidos y el trabajo con niños es bien importante porque cuando me piden que los ayude, no, es que tuvo un abuso de un bully en la escuela, le pegó y no sé qué, y los adultos malinterpretaron y no lo ayudaron, sino al contrario, le echaron la culpa a él y necesitamos que no se traume el niño que lo ayude. No, los que necesitan ayuda son los adultos, ¿no? Empezando por los papás del bully, los papás del bulleado y las maestras y los directores de la escuela. Esos son los que necesitan recursos y ayuda, ¿no? El niño, ¿qué es lo que necesita? Que lo ayuden a recordar sus sueños. Entonces, ya es hora de despertarlo, me adelanto 5 o 10 minutitos y lo despierto. ¿Qué está soñando? De tu sueño, acuérdate de tu sueño. Por ejemplo, yo a mi hijo le anoto sus sueños en mi diario de sueños, ¿no? Y a veces él viene, ¿no? Me despierta y me dice, quiero que anotes mi sueño y me lo empieza a dictar, ¿no? Cuando lo llevaba al jardín de niños, íbamos caminando para allá y en el camino yo le iba diciendo, oye,
¿te acuerdas de qué soñaste anoche? ¿No? Oye, ¿y te acuerdas que te latía muy rápido el corazón? Ay, sí, es que iba yo corriendo y de ratatata y se suelta. ¿No? Eh, Obviamente el contenido de los sueños nos va a revelar a nosotros qué programas biológicos estuvieron particularmente activos en el día anterior o los días anteriores. Ya el código secreto del sueño solo lo conoce el soñador, ¿no? Específicamente qué significa, Es a qué personal. se refiere, es absolutamente personal. Es como preguntarle a alguien cómo ves el rojo. Mm. Ah, no, yo te explico, no, no me puedes explicar nada, porque no sabes cómo lo veo, ¿no? Igual, en este ámbito también por el trabajo de sueños diseñé una técnica que llamo el tótem, en donde las personas que buscan mi ayuda, les digo que vamos a construir una escultura como las de los indios de Norteamérica, un tótem con los animales protectores, que me pasó algo muy curioso. Felipe me permitió que hiciera una demostración durante uno de sus cursos en Buenos Aires y bueno, pues allá el tótem no significa nada, ¿no? Si no has visto películas de Súper vaqueros común. modernas, además, ¿no? Donde digan, ah, mira, este es un tótem y vamos a preservarlo, pues, quién sabe. Y me cambié allí improvisadamente por un zoológico. Y entonces le pregunto a la persona si le gustan los animales y bueno, si no le gustan los animales, pues te gustan que las flores, las plantas, los árboles, las joyas, las piedras preciosas, las piedras semipreciosas, ¿no? Y les pido que me hablen del animal o de lo que hayan escogido con el cual se identifican más. Me dice, no, pues con un perro. Bueno, ok, haz una imagen de tu perro con tus ojos cerrados aquí frente a ti, ponle todos sus detalles, su color, la textura de su pelaje, el sonido de su ladrido, ¿no? Uso los tres canales perceptuales y igual cambio lugares con el animal. ¿No? ¿Qué qué relación tiene con los sueños? Porque esta es una técnica que doy durante el taller de sueños. Bueno, porque el perro que escogió la persona, yo no sé de qué raza es, de qué tamaño es, de qué Mm. color es, de qué color tiene los ojos, si está contento, si está enojado, si está ladrando, si está gruñendo, si está calladito. No lo sé, todos los detalles los pone la Ahí se persona. corta el audio, Raúl. Entonces, Mm, no te sí es que escuchamos. tienen un... Que vuelva. Ahí está. Ahí está ¿ya me Sí, escuchan? las características del perro, no sabemos las características del perro. Yo como agente de cambio, yo nomás creé el contexto de aprendizaje, que es el cuentito este de que vamos a ir al zoológico, en el caso de Buenos Aires, en el caso de Norteamérica vamos a hacer un tótem y este animal va a estar hasta arriba y luego le explico a la persona, este animal representa lo mejor de ti, tus capacidades, tus experiencias buenas, tus emociones agradables, lo mejor de ti, lo mejor de la persona, los recursos, tus recursos y tu potencialidad lo representa este animal. ¿No? Y luego voy trabajando con animales diferentes hacia abajo, en donde voy, cuando la persona me busca por las 5 leyes biológicas, bueno, pues voy induciendo las capas embrionarias. Mira, un animal que identifiques porque es muy gregario, porque para él lo más importante es su grupo, ¿no? O un animal que sea muy apto para trepar, para cazar, para correr, para nadar, para lo que tú Sí, no te quieras. escuchamos, Raúl. Ya. Súper Oh, interesante. sí, no sé qué está Sí. pasando con la señal. Sí, se entrecorta. Lo último que escuchamos, la imagen también se está A ver qué cortando. pasa con las... A ver, A ver, ahí lo tenemos. ahí me tienen. A Por ver, Facebook va todo bien. Ahí está. No, por Facebook, sí, por Instagram. No, está. Ahora ahí sí. estamos. Sí, Guau, ahora qué sí. buena. Ya me veo. Y me oscuro. Debería de prender la luz. ¿En qué se quedaron? Ah, voy induciendo hacia abajo los animales
las características y del cuerpo. les hablo de las temáticas generales de las capas embrionarias. Esto en realidad para la persona ni es importante para el que diagnostica o para el que hace la intervención, ¿no? Porque me puede dar una pista de por dónde va la onda y si me buscó por las 5 leyes biológicas, pues bueno, le digo, este, esta relación con las capas embrionarias y las temáticas generales de los sentidos biológicos, y a las personas a veces les hace mucho sentido. Ahí se entrecorta un poco, Pero, si te parece lo explicamos un poquitito nosotros, si quieren, ay, a ver. a ver Sí, allí, no se escucha. Después se ve todo rápido. Sí, como que se corte y después se adelanta rápido. Sí, bueno, digamos que cuando vos haces un abordaje de las 5 leyes biológicas, vos vas más al conocimiento de las capas embrionarias, que tiene que ver con el descubrimiento que desarrolló Hammer en base a la evolución, a nuestro cerebro, cómo fue evolucionando. Incluso exacto, Hammer habla de 4 cerebros o incluso de más, depende cómo los abordemos, o de un cerebro antiguo y uno nuevo, para explicarle exacto. brevemente a la gente. Y bueno, hasta ahí estabas. Y, Ahí y, y, y si no viene con ese conocimiento, pues no se lo doy, simplemente le hablo de las características de los animales, si es que yo veo que necesito referirlo a los programas biológicos. Si la persona no viene con síntomas físicos, ni es necesario, porque pues, las constelaciones ahí están a flor de piel, ¿no? Este, anoche vi este documental sobre el escándalo de la intervención de Cambridge Analytica o Analítica, no sé cómo se llamaba la empresa esta en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, ¿no? Ah, sí. sí. Y sacan la comparecencia ante un tribunal de Mark Zuckerberg, el dueño del Facebook, ¿no? Sí. Sí. Cerebelo 1000 por 1000, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Aquí lo importante es que esta técnica está basada en el trabajo que hacemos con las representaciones que utiliza mi cerebro para enviarme mensajes, ¿no? Recordemos lo que les dije antes, que durante el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño no tiene identidad. Yo sueño con personas, pero no tienen identidad, a veces ni siquiera tienen género. Cuando Mm, salgo, en ese instante en que vuelvo a caer en sueño profundo o despierto por la intensidad de las emociones que produce mi cerebro durante el sueño de movimientos oculares rápidos, allí en ese instante toma identidad todo. Entonces, Ajá. aun cuando yo sueñe con mi abuelita que se murió en los años 90, o mi abuelo que se murió en los años 90, aun cuando yo sueñe con ellos, no estoy soñando con ellos, estoy soñando con lo que mi cerebro guardó, con la mm, representación que guardó mi Bien. cerebro de mis Bien. abuelos, ¿no? ahí se derriba un poco el mito de que vino místicamente a comunicarse conmigo, quizás. No se apareció la abuela. Para eso, O lo podemos dejar como un eh, margen de error, Bueno, pero ¿no? sí que representaba a mi abuela para mí, ¿no? De Ah, alguna forma es una parte de la abuela. no, en el no sé, sueño, le pongo sí una pregunta igual, me lo pregunto. sí, mira, yo sí creo en el poder de la mente, ¿no? Mm, Por experiencia propia. En sueños no se te va a aparecer nadie que ya haya muerto y menos que haya muerto hace mucho tiempo, ¿no? Lo que sí sé, y por experiencia propia también, es que el dolor de los que quedan vivos no permite que se integre a la totalidad eh, lo que queda del que ya murió, ¿no? Y por lo que queda no quiero decir un nombre porque no sé qué es, no sé si es un espíritu, no sé si es un alma, no sé si es una energía, no sé si son los famosos 21 gramos del bobo cineasta este mexicano, o sea, no lo sé, no sé qué es,
pero sí sé que cuando los deudos resuelven ese duelo, me refiero a que el dolor no se convierta en sufrimiento, sino que empieza a disminuir el dolor y ya puedan visitar la lápida o puedan despedirse del deudo a punto de morir, ¿no? Y que lo puedan tomar las manos y mirarlo a los ojos o mirar la lápida y leer su nombre allí, y que tengan un llanto sanador, un llanto de liberación, de vagotonía. Sí sé que mientras eso no ocurra, las propias mentes de los deudos están manteniendo el ambiente cargado, por lo menos de emoción. Mm, Y eso quiere decir que hay varios cerebros activos y que se pueden mover objetos, se pueden tener alucinaciones visuales, se pueden tener alucinaciones visuales. Y sé que cuando resuelven y permiten el, el, el diálogo interno con el deudo, sienten una espiral de aire tibio o caliente, así que los atrae mm, abajo hacia arriba y ya pueden quedan en paz y dejan de ocurrir las cosas raras, ¿no? mm. Eso lo sé por experiencia. Eh, que si tiene una explicación científica, pues que los científicos gasten plata en explicarlo, ¿no? O sea, eh, eh, lo que sí es que cualquier cosa que ocurra durante el sueño de movimientos oculares rápidos está generado allá adentro. Ujú. Entonces, sueñas con la representación de tu ser. ¿Qué representa para tu cerebro tu abuelita que falleció en los años 90? Ahí va, Pues es ahora, personal. ese es justamente el Ujú. secreto. Ahora, con esta técnica de cambiar lugares es muy importante no cambiar lugares con personas ni con animales provenientes de un sueño de movimientos oculares rápidos. Ahí va. ¿Por qué? Volvemos a los pasos que decíamos. Entonces, Ajá, anotamos el sueño y después pero venimos a esta parte que era la de cambiar objetos, pero solo objetos, ni personas ni solo, animales. solo objetos. Bien. La razón es muy simple. El objeto tienes así una o dos características importantes. Y básicamente lo que nos hace, lo que atrae nuestra atención sobre el objeto es una sola de las características, ¿no? Que a Bien. veces es que, no, pues que estaba yo en el bosque y había una mesa allí y me llamó la atención. Pues entonces es el contexto el que hace llamativo al objeto. Entonces es muy simple y el mensaje es muy directo y uno generalmente sí se puede comprometer con el mensaje, ¿no? Ujú. Yo el primer sueño que trabajé con esta técnica, me invitó para una demostración en el curso de máster de PNL, Edmundo Velasco, que era el telonero de Grinder en los cursos en Guadalajara, México. Y entonces, para demostrarle a los compañeros esta técnica que Grinder no la enseña, ¿no? Él ya trascendió esa parte de la PNL clásica. Ujú. Edmundo la demostró conmigo, ¿no? Y yo el objeto que escogí era la, 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 era una blusa de seda de brocado de seda, de una aparente princesa china que había yo soñado con esta princesa china, que además yo la convertía en mi accionar, en mi sueño, yo permitía que pasara de ser una persona segregada, con un labio leporino sin operar, ¿no? Que la hacía monstruosa a sus pares y a sus iguales, ¿no? Y entonces yo la abrazaba y le daba amor en mi sueño, y eso, cuando yo en el sueño me quedaba dormido, y cuando en el sueño del sueño despertaba, esta mujer ya estaba convertida en una princesa y tenía un, un- un traje imperial de brocado de seda. Entonces yo escogí el brocado de seda porque era muy hermoso y de un color muy encendido. Entonces, cuando cambio lugares con el objeto me dice, tócame. Pues ya, me volteó al revés.
O sea, me significaba plenamente. Estaba yo en medio de una etapa de separación de una pareja de muchos años con la que además había bailado, ¿no? Entonces, para mí fue así clarísimo, ¿no? O sea, la razón por Le la fuiste contando cual, la construcción del sentido. ujú, Que la había que razón por integrar, la, ¿no? claro, había que integrar, o sea, no nos habíamos tocado en quién sabe cuánto tiempo, excepto para trabajar, ¿no? Porque pues la tenía yo que Ay, cargar y, ¿no? Sacar del escenario acá en Andas, pues no, ¿no? Tenía que tocarla, pero obviamente el sueño se refería a un toque en el sentido que el mismo sueño me estaba planteando y el objeto sí, te tenía invitaba. contenido, ¿no? Ahora, siempre, Interesante. siempre, ¿no? Siempre aparece ahí un adelantado días de carreras, ¿no? Que quiere conquistar el mundo y cambia lugares con una persona de su sueño. Eh, No, es, No, por ahí yo no va. es demasiado pensando, complejo. Lo único que puede pasar es que pases un mal rato contigo mismo y sin nadie que te ayude. Mm. qué bueno saberlo. Ajá. Raúl, para ir Bueno, se cerrando un me va cachito, cortando, sí. sí, bueno, dejamos como unas pequeñas reflexiones finales. Creo que un poco lo que yo me puedo llevar personalmente de este riquísimo encuentro. Mm, Creo que de trasfondo se habló mucho de la percepción, ujú, ¿no? De darle lugar a nuestra percepción que es única, que es válida, Claro. Ujú, que es necesario darle lugar a lo que sentimos, a lo que necesitamos, ujú, ¿no? Al poder rodearnos, ¿no? En el ujú. caso del rol de padres y madres, como vos en algunos pasajes decías, bueno, si mis hijos están mostrando algo, estar disponible a eso, ¿no? Que lo Claro, estar mostrabas totalmente abierto. con los sueños, hablaste mucho de eso. Y mira, no completé esta idea de ayudarlos a recordar sus sueños, porque los niños no necesitan cambiar lugares con los objetos. ay, Ellos qué Ah, bueno. mira, al recordar el sueño van integrando, van integrando, van integrando. Solamente Perfecto. que hayan vivido algo así monstruoso, ¿no? Que los hayan torturado, que les hayan hecho un abuso con violencia, o Ujú, solamente en esos casos sus sueños no se integran solitos al recordarlos o incluso mejor al no perfecto. recordarlos. Eso sí, cuando el niño empieza a tener sueños pesadillescos, como padres nos debemos de poner mucha atención porque quiere decir que no está recibiendo la atención requerida, ¿no? A ahí veces va, Ahí va. nosotros como padres buenísimo. anteponemos la sociedad o anteponemos la escuela a la necesidad real del niño, ¿no? Ujú, Sí. Yo a veces lo digo un poco en broma, pero fue verdad. Llegó un punto en que yo llevaba a mi hijo a la escuela y él se quedaba, lo arrastraba prácticamente a la puerta, se quedaba a la fuerza, pero se quedaba. Y yo me iba llorando. ujú. En ese tiempo coincidió que empezó a tener pesadillas. Y ahí me di cuenta, o sea, ya, o sea, si tú te regresas llorando de la escuela porque ves que no está funcionando, ¿no? Que le está haciendo daño a tu hijo en lugar de hacerle un bien, caray, pues ¿para qué lo sigues trayendo? ¿No? Ese rol de mensajero, ¿no? De los niños, que bueno, el Sí, mensaje es para mí y eh, estar atento sí. Y yo. el adulto puede acompañar y actuar, ¿no? Sí, además, fíjate, uno de Perfecto. sus actos violentos contra la bully que lo molestaba, que era mayor que ella, hija de la directora, o sea, todas las complicaciones tenía el caso, él tomó un libro de la biblioteca y le dijo, te voy a cortar la cabeza. O sea, Raúl, te tengo que interrumpir lamentablemente. Ay, Sí, sí. nos quedamos con ganas de más. Hicimos un Queríamos encuentro otro. doble. Ya acá en Argentina algunos se nos van a comer incluso. Así que ya son el horario de la cena. au, Súper Nada, interesante. nosotros ya seguimos charlando, pues nos oh, encanta, nos fascina, te veníamos siguiendo Hermoso hace mucho, escucharte. ya desde los ciclos que abriste con Andrea Repeto, así que también ya le hemos agradecido a Andrea por permitirnos conocerte. ay, Así que gracias. bueno, el agradecimiento infinito por esta charla doble incluso, la disfrutamos un Sí, montón y nos mucho. quedamos con más preguntas que respuestas, pero por
lejos. Está buenísimo, está No, buenísimo. Y muchas de tus explicaciones creo que hasta permiten eso, ¿no? Decir, bueno, por ahí no estoy siguiendo o entendiendo tanto de lo que expresás, y no porque sea un problema de cómo lo expreses, sino porque el cerebro necesita ese procesamiento, ¿no? Inconscientemente igual entró todo y no, captamos. mira, Y, yo siempre lo digo, esto es un entrenamiento, o sea, tienes no solamente sí, que aprender, sino lo tienes que practicar, ¿no? Y yo, el primer curso con Grinder se llamaba Practicante de Programación Neurolingüística, y yo decía, ¿por qué se llama así? Pues porque sales del curso y te tienes que poner a practicar, si no, no totalmente, funciona, totalmente. ¿sí? Exactamente, y como acá No, también lo validamos de la educación viva, que digamos, no hablamos de maestros y aprendices, sino que todos estamos en un camino de aprendizaje, claro, todos podemos Totalmente. interrelacionarnos y aprender juntos no, desde y, ya, no, y ten Haciendo, la seguridad que y aprendemos como, haciendo. como adultos aprendemos muchísimo más que lo que aprende el niño del adulto. Y algún día nos vamos a arrepentir de haberles enseñado ciertas cosas. Bueno, esperemos ver hasta dónde llegan, por lo menos. Sí, no, Raúl, todo el éxito del mundo y cuando quieran Muchas tener gracias. plática, con muchísimo gusto. dale, gracias, nos Hermoso. encantaría, tomamos esa futura Hay mucho más comunicación. Y Dale, claro, y mándenme los links para que yo los suba también a mi Facebook, a mi Instagram y a lo que me dé Sí, la por cabeza. supuesto. dale, intercambiamos también Sí, canales y información. también los cursos que vos estás por ofrecer, así que Uno eso lo prontito, compartimos. ahora en Te octubre. mandamos un abrazo que se Listo. está cortando acá Gracias. por